Y bueno, le damos la gloria a Dios. Le damos gloria a Dios en esta hora, en esta noche, en este momento. Estamos como iglesia tratando y esperando en que Dios nos dé palabras, que Dios nos ilumine, porque vienen acá en nuestra querida Argentina el tiempo de elecciones, el tiempo del balotaje, y bueno, y se levantan muchas voces, diciendo esto o lo otro. Algunos dicen, bueno, que va a llegar, va a ser, no sé, una especie de enviado, que bueno, tengo en ese aspecto, yo no voy a convalidar así semejante cosa. ¿Pero por qué? Porque no lo pueda ver, sino porque las referencias no son tan buenas. Y bueno, estamos poniendo a la iglesia por delante y entonces tenemos que estar muy cuidadosos cuando vamos a aconsejar o que se muestre como un consejo de que queremos a tal o a cual y hacemos, llevamos a entender o tratar de hacer entender o creer de que Dios lo está enviando. Hay pasajes de la Biblia como en el libro de Apocalipsis 13, en el capítulo 13, creo que versículo 7, si no me equivoco, bueno, que habla y se le permitió, dice, hacer guerra a los santos, se le permitió. Es decir, hay cosas que Dios permite. No es que Dios los pone, los envía, porque hay muchos tipos de presidentes que no han hecho bien las cosas. Entonces, decimos toda autoridad es puesta por Dios, pero también permitida por Dios. Porque en estos casos, en este caso que estamos hablando de Apocalipsis, se le permitió. Se le permitió. Entonces, si Dios tiene un propósito con esta persona, la cual, bueno, algunos dicen, bueno, como que sí, que va a ser, a mí Dios me mostró, Dios me lo mostró así, el otro Dios me lo mostró así, que sí, que va a ser que va a ser, que sí, que va a ser. Bueno, si es la voluntad de Dios, bueno, será la voluntad de Dios. Pero después de ahí a endiosarlo, hay un trecho muy largo. Que Dios nos libre de estar haciendo idolatría de una persona que no se muestra como creyente, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus dichos están, Dios me dijo y Dios me dijo, pero la palabra de Dios nos habla de que para llegar al Padre, que es a través del Hijo, a través de Jesucristo. Y si la persona no invoca el nombre de Jesucristo, entonces ya no puedo saber de qué Dios me está hablando. Más todavía cuando se escuchan, ¿no es cierto?, voces, ¿no es cierto?, que lo muestran como una persona que apela a recursos esotéricos para comunicarse con Dios. Y entonces esto a mí no me da ninguna seguridad para nada de que esté siendo enviado y de que sea una persona en la cual yo pueda estar confiando de que va a ser la obra de Dios. Mucho menos seguirlo, mucho menos pensar más de lo que debo pensar. Es una persona, un hombre común que bueno, que por ahí le toca hacer, bueno, si le toca hacer y el que esté en autoridad, bueno, será. Pero no más que eso, no más que eso. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Y porque justamente, más allá de que no invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos va llevando a nosotros que nos dice que no tenemos que olvidarnos de los pobres. Y acá encontramos a alguien que está pensando en todo tipo de recortes que tienen que ver justamente con que va a afectar a los pobres, va a afectar a la gente de menores recursos. Porque si yo tengo un chico de edad escolar, y bueno, sé que sí, va a haber un voucher, algo que después verán a ver cuánto, si corresponde, si no corresponde, y el secundario, ¿quién lo paga? Y el secundario habrá que pagarlo, y la universidad habrá que pagarla. ¿Y qué terminamos pensando? En que entonces, en una universidad, por ejemplo, para ricos, en que los chicos estudien, no, porque no va, según también habla esta persona sobre que no va a ser obligatorio. Y bueno, si no va a ser obligatorio, claro, si no va a ser obligatorio, entonces ¿qué obligación tiene el Estado de pagarles el colegio? Esa es la ecuación.
Por esto yo estoy muy preocupado justamente para que no se idolatre a una persona y que la iglesia no intervenga, ¿no es cierto?, en esto, como dando a entender de que es enviado. Porque si es enviado, tiene que tener el amor de Dios. Tiene que tener el amor de Dios y preocuparse por los pobres. Y hasta acá no se ve que se preocupe por los pobres. Más aún, la salud. La salud va a haber que pagar, va a haber que pagar los hospitales. Se le va a sacar esto a la gente. Entonces, ¿qué estamos pensando? Que la gente que se tiene que hacer atender en hospitales, ¿por qué? Porque es de menores recursos. Cuando uno no tiene, que no tiene obra social, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué tiene que? Bueno, tiene que recurrir al hospital. No le queda otra alternativa. Bueno, eso también se le quitará. A los jubilados se le va a quitar también los aumentos. Y las mujeres en vez de jubilarse a los 60, dicen que se va a tener que jubilar a los 65. Y así empezamos a ver toda una serie de cosas, de datos, empezamos a tener de esta plataforma que tiene política, que nos va llevando a entender de que una persona que está pensando en un país donde un pequeño grupo esté bien y el resto, los necesitados, no lo estén, como el obrero, el empleado, el trabajador en relación de dependencia. No va a tener vacaciones. Dice, no, que eso no es necesario. Que el que quiere vacaciones, que se las pague. Un derecho del obrero. Se ha ganado ese derecho. ¿Ven? El aguinaldo, tampoco aguinaldo. Y se le va quitando cosas. ¿A quién? Al pobre. Se le va quitando cosas al pobre, al más necesitado. Y así seguimos enumerando, y así seguimos viendo constantemente siempre una cosa nueva, siempre otra cosa nueva, que se van a vender los órganos, de que cada uno, bueno, puede ponerlo en venta, y ¿cómo? Si se supone que si se abre ese mercado para vender las partes del cuerpo de una persona, si se abre ese mercado, eso es carísimo. Es carísimo. ¿Y para quién va a ser únicamente un trasplante? Para aquel que tiene dinero. Para aquel que tiene el dinero. Y el que no lo tiene, no podrá acceder. Y así que vamos sumando cosas. Y entonces todo esto, ¿para qué a dónde voy con esto? Y que tenemos que cuidar el testimonio de la iglesia. La iglesia, ¿a dónde apunta? ¿Qué es lo que tenemos que predicar? Escuchaba un hermano los otros días diciendo, sí, Dios me mostró que este será tal cosa, que va a ser el gobernante, que va a ser esto. ¿Y qué? ¿Qué va a ser el gobernante? ¿Qué va a ser? Sí, Dios está contigo, le decía. Dios está contigo. ¿Cómo Dios está contigo? Si yo tengo que leer la palabra de Dios y le leo algo. Le leo algo de la palabra de Dios y le leo en la segunda epístola de San Juan. A ver, ¿dónde tenemos? En el versículo 7 en adelante. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién esto hace? Es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, pues, que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios, me dice acá la palabra de Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Esto nos dice Dios. ¿Para qué? Para que podamos distinguir una persona de la otra, para que podamos saber si es alguien que tiene que ver realmente con Dios o si es alguien que Dios dijo, vamos a dejarlo, vamos a permitirle que haga esto. Porque también hay pasajes de la Biblia que nos habla de que Dios permite cosas, dice, para que le crean a la mentira, para probarnos. Para probarnos si cuando vemos una persona que habla y que dice Dios, nada más que porque le sale bien decirle Dios o porque es agradable a los demás, realmente lo tiene a Dios. Entonces tenemos que asegurarnos y no podemos hablar así porque sí, nada más. No podemos hablar así porque sí. Como tampoco podemos hacer lo contrario, como tampoco podemos ir también yo he escuchado a una hermana diciendo, hablando sobre la vicepresidenta.
Uno puede tener su idea, en contra, a favor, como sea. Puede tener la idea que sea. Pero nunca descalificarla, nunca maldecirla. Que se usen palabras agresivas. ¿Por qué? Porque nosotros, los hijos de Dios, tenemos que hacer ¿qué cosa? Tenemos que bendecir a las autoridades. Tenemos que orar por ellas. No podemos maldecir. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entonces, aquellos que estamos y que tenemos una posibilidad de acceder a un medio, como en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que llevar cordura, tenemos que llevar claridad, tenemos que llevar una luz en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no desviarnos de lo que Dios nos viene enseñando, de lo que Dios nos ha enseñado durante tantos años. No hacer idolatría, no maldecir. Saber que aquel que viene de Cristo va a confesar a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Mire cuántas cositas que son pocas, pero que no las hemos aprendido acaso en la iglesia. ¿No venimos aprendiendo esto durante tiempo, durante años? Y ahora cuando nos dice uno que sí, te voy a sacar la universidad, ¿viste? Vas a tener que pagarlo, y bien. Vamos a tener que pagar el hospital, bien. Y empezamos con todas esas cosas cuando vemos que eso... Sí, si yo estoy bien económicamente, no lo dudo, no me va a interesar, va a ser bien. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas, siempre en la Argentina los hubo, que son 4 o 5 millones de personas, que están bien económicamente. Y no le va a afectar nada, no le va a afectar ni al colectivo siquiera. Que el colectivo, un colectivo de 50 pesos que estamos pagando a pagar 700. ¿Y por qué? ¿Qué no le molesta a una persona? ¿Por qué? Porque esa persona no viaja en colectivo. Esa persona tiene medios, tiene auto, tiene para un remiso, es una posición económica diferente. Por eso no le afecta. O tiene para pagar una universidad, no le afecta. O tiene una obra social, una buena obra social, no le afecta. ¿Se da cuenta? Hay gente que no le va a afectar. Por eso estamos hablando de que no te olvides de los pobres. De que no nos olvidemos de los pobres, que es la recomendación de Dios, y resulta que parece como que estamos haciendo todo ¿para quién? Para los ricos. Entonces es todo un pensamiento que va enfocado, porque a los ricos ¿qué le hacemos? ¿Qué le sacamos? Y bueno, según este criterio político del cual me estoy refiriendo, a los políticos no les toca nada. Es más, creo que les va a perdonar a los grandes exportadores de granos del campo, les va a perdonar, también le quieren perdonar esas retenciones, que es una especie de impuesto que sirve justamente para solventar las otras cosas de nuestra querida patria. Entonces, ¿qué estamos enfocando? Estamos enfocando a alguien que está pensando en los ricos y que a los pobres les va recortando cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Con esto lo tenemos que poner a la luz de la palabra de Dios, que es lo que estoy haciendo en este momento. Entonces cada uno en su corazón vea qué es lo que va a hacer, qué es su decisión. Pero su decisión tiene que estar bien fundada. ¿Fundada dónde? Es lo que nos enseña Dios. Es lo que nos enseña Dios. Así no se nos va a ir la mano de estar endiosando a nadie. ¿Sí? Que ese es el problema principal. Después de ahí, que gane el que Dios tenga determinado. Que vaya a ganar la elección. Después, pero nosotros tenemos que cuidar el testimonio de la iglesia. Nosotros no podemos endiosar a alguien que después no sabemos lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque principalmente todavía no ha mostrado en ningún momento tener a Cristo en su corazón. Es más, según sus relatos, sus dichos que han salido por televisión, que está estudiando la Torá. O sea, que quiere acceder a hacerse judío. Y bueno, entonces, estamos entendiendo, de que no es un cristiano. De que no es un cristiano, tiene otra opción, está buscando otra opción. Pero nosotros, los cristianos, justamente nos tenemos que guiar por lo que Cristo nos ha enseñado, por lo que nos enseñan los apóstoles, por lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios, esta palabra de Dios, lo que nos enseña el nuevo pacto. Por eso somos cristianos. Que sabemos que es el único mediador. O sea, que no a alguien que le habla un animalito, que dice que el animal le habla porque no sé qué, no sé cuánto, que se lo comunica con Dios, Dios le habla y el perrito le dice en sueños, no sé de qué modo. Bueno, eso no es de Dios, según el nuevo pacto, según el Nuevo Testamento, según la palabra divina de Dios a la cual estamos acostumbrados, a la cual Dios nos ha bendecido tanto. El camino
El camino al Padre es a través del Hijo, a través de Jesucristo. Cuando creemos en Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, y a través de Jesucristo, entonces, ¿qué sucede? Sucede bien el Espíritu Santo de Dios y nos trae la conversación, nos trae la comunión con el Padre. Y ahí comenzamos entonces a estar seguros de que Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque a veces se filtran espíritus, y entonces la cabeza de una persona va para acá, va para allá y cree que es Dios el que le está hablando. Y resulta que no porque no está en la voluntad de Dios. ¿La voluntad de Dios cuál es? Que reconozcamos a Jesucristo como el Hijo de Dios, que reconozcamos a Jesucristo como nuestro Señor y suficiente Salvador. Que bueno, que podamos con esto estar seguros de que sabemos qué cosa, sabemos que tenemos que esperar en Dios, sabemos que no podemos hacer idolatría, sabemos que tenemos que pensar el que menos tiene, y bueno, y ahí tenemos que inclinar nuestro corazón, aquel que está tratando de proteger al que menos tiene. Aquel que está tratando de proteger al que menos tiene. Y el que dice que le habla a Dios, primero tiene que confesar a Cristo como su Señor y su Salvador. Toda la bendición de Dios, y bueno, y que Dios nos ilumine. Ilumina nuestra patria, ilumina esta querida Argentina. En el nombre de Jesucristo. Amén.